quisieran tenerlo. Pero, Señor, tú has querido que nosotros lo podamos tener. No solamente el poder meditar en tu palabra, sino hacerlo con toda libertad. Eso es un gran privilegio. Y Señor, queremos agradecerte. Y ahora, mi Dios, para meditar en ella, te rogamos tu bendición, tu presencia, Señor, tu permiso. Que tú, Señor, nos des de tu gracia, tu Espíritu Santo, para que no solamente, Señor, se pueda exponer, sino que también la podamos recibir. Señor, te damos gracias. Bendice a todo, mi Dios, tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, esta semana estuvimos en las convenciones y asamblea del distrito. Y damos gracias a Dios porque siempre es de mucha bendición. Principalmente porque recibimos la palabra de Dios, ¿verdad? Y son momentos muy especiales en los que no solamente vemos los negocios de la iglesia, sino que también saludamos a muchos hermanos que durante un año por lo menos no nos hemos visto. Y damos gracias a Dios, amados hermanos, porque dentro de las actividades de las convenciones, pues siempre hay un momento para recordar y agradecer a Dios por aquellas personas, aquellos hermanos que el Señor ha llamado a su presencia. Entonces, damos gracias a Dios porque nos podemos abrazar, porque nos podemos ver, pero también porque hay hermanos, hermanas que hoy vemos, pero que no sabemos si volveremos a verlos. Es por eso, amados hermanos, que la palabra de Dios siempre nos recuerda que nos amemos los unos a los otros, que siempre tratemos con amor a todos, que siempre vivamos de una manera tal que no nos arrepintamos de nada, porque buscamos agradar a Dios, buscamos obedecer a Dios en lo que su palabra nos dice, no en lo que nosotros pensemos, sino en lo que su palabra nos indica. Por eso es muy hermoso poder dar gracias a Dios por hermanos, hermanas que el Señor ha llamado a su presencia y que, bueno, ya no están con nosotros, pero que están en la presencia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, disfrutemos el día, disfrutemos la familia, disfrutemos los recursos, disfrutemos todo lo que Dios nos da, siempre con el amor de Dios en nuestro corazón. Muy bien, amados hermanos, todos hacemos algo en la vida, dependiendo de la preparación que hayamos adquirido o dependiendo también de las habilidades que hayamos desarrollado, ¿verdad? Todos hacemos algo diferente, y aun cuando tengamos la misma profesión, bueno, cada persona le imprime su sello, ¿verdad? Su personalidad, su forma de ser, ¿verdad? Hay personas que venden algo, los dos venden algo, pero una es muy amable, una es siempre tiene una sonrisa, atiende a las personas y las personas están ahí contentas. Pero hay otra que vende lo mismo tal vez y es muy enojona y trata a los demás así muy feito, y pues las dos venden, pero de manera diferente, ¿verdad? Entonces la forma de ver las cosas, ¿verdad? Es muy diferente. Y de esa manera, amados hermanos, todos hacemos algo. Pues hay muchas profesiones. ¿Qué profesiones tienen ustedes? ¿Verdad? Algunos son ingenieros, otros son arquitectos, aquí hay muchos maestros, ¿verdad? Médicos, ¿verdad? Músicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos tienen su propio negocio, algunos son amas de casa o amos de casa, ¿verdad? ¿Qué más? Hay muchas profesiones. Pero, amados hermanos, el hacer bien
el hacer correctamente lo que cada uno hace, ¿verdad? Hace que el país, pero también las personas prosperen, ¿verdad? De esa manera usted va haciendo su ahorrito, va teniendo prosperidad, ¿verdad? En ese sentido, y Dios le va bendiciendo. Amén. Ahora, cuando pensamos en la vida cristiana, hay personas a los que se les llama cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? ¿Verdad? ¿Cuál es su función en la vida? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo afecta, ¿verdad? Positivamente, por supuesto, la vida de los cristianos a este mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un cristiano? Porque el apóstol Pablo habla de la vida cristiana también como de una vocación, pero también habla como de una profesión, ¿verdad? A eso nos dedicamos. El ingeniero en la industria, ¿verdad? Hace su función, resuelve problemas, ¿verdad? Le da sentido a las cosas. El médico se encarga de cuidar la salud, de detectar, ¿verdad? Y verificar y hacer lo que esté dentro de su de su competencia, lo que puede para que las personas estén sanas, ¿verdad? Pero a eso se dedican. Los cristianos, amados hermanos, ¿a qué se dedican? ¿Ha pensado en eso? Esa es su profesión, esa es su vocación. Y la palabra de Dios también nos da sentido acerca de eso. En Efesios, hemos leído del 1 al 10, capítulo 2, pero en los primeros 5 versículos, amados hermanos, nos habla acerca del desarrollo de este tema. Dice, y Él os dio vida. ¿A quiénes dice? A vosotros. ¿Saben ustedes? El apóstol Pablo le está hablando aquí a los cristianos. Y él dice, Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, se refiere al espíritu, se refiere al príncipe de la potestad del aire, es un espíritu que ahora dice opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia sois salvos. Amados hermanos, esta expresión de la gracia de Dios, del por qué hay cristianos y del por qué no hay cristianos, nos habla acerca de la línea en la cual los cristianos caminan, ¿verdad? Un médico no hace trabajos de ingenieros, no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades, no sabe qué hacer, tiene que contratar a un ingeniero para que le arregle su consultorio, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las demás profesiones. Métase usted a arreglarle los dientes a alguien a ver si puede, si no tiene esa profesión. Es lógico. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Zapatero, dice el dicho, a tus zapatos. Entonces, lo que hemos leído, amados hermanos, nos habla acerca
de esa gran diferencia de las personas que tienen vida espiritual y de las personas que todavía están muertas, que no tienen vida espiritual. Y a los que tienen vida espiritual, la palabra de Dios les llama cristianos. ¿Cuál es la función de los cristianos? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Hace un tiempo, cuando estaba en uno de mis trabajos, ¿verdad? Pues a mí me gusta siempre andar así movido. Me recordó a una señora que cuando estaba mi esposa en el seguro ahí internada, andaba yo muy para acá y para allá, y me dice una señora: oiga señor, dice, usted es el, ¿cómo me dijo? ¿Han visto esa película de carros que son muy rápidos? Pero, ¿mande? Sí, es de la película, pero ¿qué? Pues no sé, pero hay un hombre. Me dijo: usted parece así, dice, ¿qué tanto hace? ¿Verdad? Porque me veía para acá, para allá. Y en uno de los trabajos el gerente me llama y una vez me dice: a ver, chaparrito, ven para acá. Dice: ¿qué haces? Dice: yo no los tengo aquí, vienes, pasas y vuelves a pasar, pero ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, a veces la vida cristiana es así. Estamos de aquí para allá y haciendo cosas, pero ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo en esta lectura que para resaltar la función que tenemos los que somos cristianos, el apóstol Pablo primero habla de los que no son cristianos. A estos les llama personas muertas. ¿Por qué les llama personas muertas? Porque todavía están en sus delitos y pecados. Si hay una diferencia, amados hermanos, entre los cristianos y los que no son cristianos, es que en la vida de los cristianos no hay pecado. Amén. En la vida de los cristianos no hay pecado. No buscan el pecado. No practican el pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso tienen vida espiritual. Por eso tienen la capacidad de analizar, de discernir entre lo bueno y lo malo y de tomar las decisiones que le van a permitir honrar a Dios y no al diablo. Amén. Por eso, amados hermanos, estas personas pueden ser personas muy exitosas en la vida, ¿verdad? Pueden ser ingenieros, arquitectos, médicos, músicos, licenciados. Pueden tener mucho dinero, pueden tener muchas cosas, pero delante de Dios están muertos. Pueden tener gloria aquí, pero dice el Señor que no tienen entrada al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cometen pecados. Yo no sé si usted ha conocido a personas que están muy bien vestidas, muy finamente vestidas, tienen un nombre, ¿verdad?, hecho por su profesión, pero son groseros, son altaneros, tratan a los demás con la punta del pie. Y dice uno: ¿dónde está la educación? Porque, ¿verdad?, confundimos lo que es educación con lo que es preparación académica. En la escuela no se adquiere la educación se adquiere en casa. Podemos tener un gran nombre y un gran título y podemos ser muy groseros. Pero ¿saben qué, amados hermanos? La educación cristiana nos permite ser personas que pueden tener
un gran nombre aquí en la vida, pero han aprendido del Señor Jesucristo a ser mansos y humildes de corazón. Amén. Y esa es la gran diferencia. El amar a Dios y el amar al prójimo son producto de tener vida. No amar a Dios y no amar al prójimo son producto de la muerte. Amén. Amén. Decimos amén en el sentido de que es verdad, de que así es. Por eso, amados hermanos, dice que las personas que no tienen vida espiritual, dice Pablo, siguen la corriente de este mundo, porque prefieren obedecer al príncipe de la potestad del aire y no obedecer a Dios. Prefieren eso. Por eso Juan, capítulo 3, versículo 19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Esa es la razón, amados hermanos. ¿Por qué las personas reciben condenación? Porque aman más las tinieblas que la luz, y la luz es Jesús. Vino la luz, pero no la recibieron, prefirieron las tinieblas. Y en las tinieblas se encuentra todo lo malo, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, dentro de todo lo que nos enseña la palabra de Dios, Pablo está estableciendo la diferencia primero de cómo es la vida de las personas que no tienen vida espiritual, porque de esa manera resalta la vida de los cristianos, la vida de los que tienen vida espiritual. Porque todo esto de lo que estamos hablando, de cómo son las personas que no tienen vida espiritual, que no tienen a Cristo, que no tienen salvación, amados hermanos, es lo que no hacen los cristianos. Por eso debemos conocer cómo es una vida sin Cristo, para no estar ahí. Y dice Gálatas 5, 19 al 21: las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades. No se pelee con nadie, por favor. Eso no es de un cristiano. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. No le quite ni le ponga la palabra de Dios. Eso se llama herejía. No lo acomode a su pensamiento. Ahí está, en esta lectura que hicimos, ¿verdad? Son personas que hacen la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos. Efesios capítulo 2 del 1 al 5, ¿verdad? Acomodan la palabra de Dios a sus propios pensamientos para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas: los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales, dice, os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la razón, amados hermanos. Son principios que ya están establecidos. No es que Dios sea malo. No es que cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, no me va a permitir la entrada. No, es que ya está establecido los principios. Pero aquí, amados hermanos, el Señor nos da el inmenso privilegio de poder decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Ayúdame a ser una persona que te honre, que te glorifique, que te obedezca, que se deleite en ti. Que yo haga lo que debo hacer como hijo de Dios, como cristiano, porque esa es mi función, a eso me dedico. Como hijo
hijo de Dios, yo tengo que tener bien claro a qué me dedico. Por eso, amados hermanos, ¿qué hacen los cristianos entonces? Ya vimos lo que no hacen. Ya vimos lo que hacen los que no son cristianos. ¿Pero qué hacen los cristianos? Bueno, dice Pablo en este párrafo de Efesios 2, del 1 al 10, que son personas que por la gracia de Dios, han recibido salvación, que ya no practican los pecados. Son este tipo de personas que no practican los pecados, que no hacen la voluntad de la carne ni de los pensamientos, y que ya no están bajo la ira, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Han sido salvos de la ira de Dios, ¿verdad? No sé si ha escuchado usted a personas que dicen, bueno, ¿de qué me salvó Dios? Yo no me meto con nadie, no hago nada malo, yo solo me dedico a mi trabajo y me voy a mi casa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la salvación se refiere a que somos salvos de la ira de Dios, porque Dios es un Dios que se enoja muchísimo y nadie puede estar delante de Dios cuando Él está irado. Bueno, dice el Señor, los que son salvos son porque ya no están sujetos a la ira de Dios, al castigo de Dios. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, dice el Señor que somos hechura suya, ¿verdad? En el versículo 10, somos hechura suya. ¿Cuál es nuestra profesión, amados hermanos? ¿A qué nos dedicamos los cristianos? Somos una hechura de Dios, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No pueden salir malas obras de un corazón cristiano. Amén. No pueden salir malos pensamientos. No pueden salir malas palabras. No pueden salir malas acciones. No pueden salir malas actitudes. Por eso, amados hermanos, mientras estemos en esta humanidad, siempre vamos a estar sujetos a la carne. Por eso debemos estar siempre pegados al Señor, pidiéndole ayuda, pidiéndole entendimiento espiritual, para que nosotros, con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, podamos tener control, amados hermanos, de nuestra propia lengua, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias actitudes. Siempre será fácil fijarnos en lo que hacen los demás. Siempre. Es lo más fácil del mundo. Pero que yo me fije en lo que yo hago, en lo que yo digo, se requiere poder de Dios. Amén. Por eso Santiago dice que el hombre perfecto es aquel que puede dominar su propia lengua. Amados hermanos, somos hechura de Dios, es decir, Dios nos ha dado vida espiritual. Cuando estábamos muertos, ahora ya no estamos muertos, ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido creados en Cristo Jesús, y el resultado de esa obra de Dios, amados hermanos, es que la vida de esa persona es una vida que glorifica a Dios y que bendice a su prójimo con buenas obras. Con buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿A qué se dedican los cristianos? ¿Qué hacen mientras son ingenieros? Mientras son médicos, mientras son arquitectos, mientras son dentistas, mientras son abogados, mientras son maestros, mientras son ¿cuál es su profesión, hermana? Mientras son radiólogos, mientras son esposos, mientras son esposas. ¿Qué hacen los cristianos mientras se desarrollan en sus ámbitos de competencia? ¿A qué se dedican? A ser justos. Muy bien, gracias a Dios, a ser justos. Excelente.
cristianos, su vida es para que a través de ellos Dios sea bendecido y también las personas a su alrededor sean bendecidas. Porque el cristiano es una persona que ama a Dios y ama a su prójimo. Amén. Aprendido eso. El cristiano bendice a su prójimo. Amén. Ora por él. Le da buen ejemplo. Lo fortalece. Lo anima. Lo levanta. Lo abraza. Lo perdona. Le tiene paciencia. Comparte con él lo que Dios le ha dado. Amados hermanos, todo lo que se desprenda de una mente sana y de un corazón sano, los cuales Dios sanó, siempre va a ser de bendición para las personas a su alrededor. Amén. Esa es la profesión de un cristiano. No es el tener una profesión para buscar la papa de cada día. No, su profesión es vivir la vida en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo. ¿De qué? De los creyentes. Cada uno de los que estamos aquí, si somos creyentes en Cristo Jesús, Pablo dice, sé ejemplo de los demás. Amén. Es muy fácil, ¿verdad? Pedirle a los demás que sean ejemplos. Pero dice Pablo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Pureza de corazón. Por eso, amados hermanos, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, no esperes que los demás te den ejemplo a ti. Tú debes dar ejemplo aún a aquellas personas que debieran ser ejemplo para ti. ¿Verdad? Porque esas son nuestras referencias. No, el hermano ya tiene 20 años acá y mira cómo se porta. Pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a llegar temprano si todos llegan tarde? ¿Para qué voy si solamente hay 2 o 3? Esas son nuestras referencias. Ahí no está Dios, ¿no? Ni llega nadie. La palabra de Dios es una palabra que entra en cada mente y en cada corazón, que le permiten a Dios entrar. Así se reúne el pueblo de Dios. Por eso, donde están 2 o 3 en su nombre, de acuerdo a Él, conforme a Él, ahí está el Señor. No importa que sean 2 personas, Dios siempre está ahí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, el apóstol Pedro hace una invitación. Primero de Pedro 2, 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque estamos en el camino, vamos de paso, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La profesión de los cristianos es hacer buenas obras. Amén. Si usted desea platicar con Dios, entregarle su corazón, pedirle bendición para que su vida sea una vida de buenas obras, que usted haga lo que Dios le ha mandado hacer. Este es el momento, este es el altar de Dios, y vamos a ver.
Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas, nuestros corazones. Que nuestros pensamientos estén sujetos al Espíritu Santo para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Y podamos vivir con la paz de Dios en nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú, mi Dios, eres tan bueno y tan misericordioso que el día de hoy, Señor, nos has dado este hermoso privilegio de, Señor, darnos una nueva oportunidad para que nosotros, Señor, podamos decirte, Señor, gracias porque me permites caminar contigo, porque le podemos decir, Señor, ayúdame a caminar contigo, porque podemos platicar con Él, porque podemos ponernos de acuerdo con Él entre tanto que estamos en el camino. Gracias, porque el profeta Isaías dice que si nosotros venimos a Él, Señor, gracias, porque tú eres un Dios misericordioso, que nos perdona, que nos ayuda, que nos tiende la mano. Muchas gracias. Ayúdanos a ser personas, Señor, que muestren esa transformación que tú has hecho en nuestro corazón. Ayúdanos a ser personas amables, sencillas, amorosas, que con el Espíritu de Dios en nuestro corazón podamos tener un espíritu redentor. Aun cuando aquí en esta vida tengamos muchas cosas o seamos alguien importante para este mundo, Señor, que seamos personas importantes espiritualmente hablando. Danos un corazón que ame, que tienda la mano, que sea misericordioso, que apoye a los demás, que ore por los demás, que sea servicial, porque todos estos aspectos y muchos más son los que tú has estado formando en nuestra vida a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Ayúdanos a sonreírle a los demás, a abrazar con cariño, a estar allí, mi Dios, para ofrecer nuestra mano. A eso nos has llamado, a que los demás, los que todavía no tienen esta vida espiritual, puedan recibir la bendición tuya a través de tus hijos. Una sonrisa, un apretón de manos, su testimonio, tantas cosas que tú nos has dado. Gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti, rogando tu bendición y agradeciéndote por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos.